Daniel Carter siempre creyó que la ley era clara, rígida y estaba por encima de cualquier interpretación personal. Durante más de 2 décadas, patrulló las calles de Willow Creek como guardián del orden, convencido de que sus instintos eran una extensión natural de la justicia. En el barrio rara vez se producían delitos graves y su presencia era más simbólica que esencial. Pero Carter se tomaba su trabajo en serio, a veces demasiado en serio. Para él, la autoridad no era negociable. Si se daba una orden, debía cumplirse sin cuestionamientos. Así se convirtió en uno de los policías más respetados de la ciudad y también en uno de los más temidos. Su reputación era la de un hombre inflexible, alguien que no toleraba la desobediencia, sin importar de quién viniera. Esa mañana el sol brillaba sobre las cuidadas calles de Willow Creek, donde los residentes paseaban a sus perros, los ciclistas se deslizaban sin prisa y la vida parecía seguir su flujo ordenado. Carter, sentado en su patrulla, observaba todo con ojos entrenados, siempre alerta a cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Fue entonces cuando la vio. Una mujer corriendo por el barrio, pasos firmes, respiración controlada. No podía identificar con exactitud qué era lo que le había llamado la atención de ella. Tal vez era la forma en que pasaba junto al coche de policía sin siquiera mirarlo. Tal vez era el coche caro aparcado en la calle. Tal vez era algo más sutil, una corazonada en la que confiaba. Ciegamente. Su instinto le decía que algo no estaba bien y, como siempre, decidió seguirlo. Al detener a Elena, Carter bajó del coche con la misma postura de siempre, la que transmitía autoridad. Ella, a su vez, no parecía nerviosa ni sumisa. En cambio, sus ojos se encontraron con los de él con calma. Pero había algo allí, una mirada que sugería que esta no era la primera vez que se enfrentaba a un oficial de policía. La mujer continuó su trote durante unos metros, aparentemente sin prisa por detenerse. Carter la alcanzó rápidamente y la interceptó con un gesto firme. «Disculpe, señora, necesito una identificación», dijo con voz profunda y autoritaria. Ella se detuvo y se giró hacia él sin mostrar miedo, pero con una ligereza que la hizo aún más extraña a los ojos de Carter. «¿Por qué tendría que darte una identificación?», preguntó Elena con voz tranquila, pero con un matiz de desafío silencioso. «Solo estoy corriendo en mi barrio». Carter, acostumbrado a ser el centro de la situación, vio esto como una resistencia, una afrenta a su poder. Lo que no sabía era que la mujer frente a él no solo estaba defendiendo sus derechos, sino preparándose para el enfrentamiento que en su mente ya estaba en marcha. Ella era consciente de que, como mujer negra en una ciudad de clase media alta, la mirarían constantemente con sospecha, incluso cuando simplemente estuviera realizando su rutina diaria. Para ella, el enfoque de Carter ya era el reflejo de un sistema que nunca había sabido realmente cómo verla. Carter, molesto por la resistencia que sintió en la postura de Elena, intentó mantener el control de la situación. «Te pido que te identifiques. No es una opción», dijo, con un tono cada vez más duro. Pero Elena no se movió. Ella sabía que tenía derecho a negarse a identificarse sin una razón válida, y Carter, al parecer, no estaba dispuesto a comprenderlo. «No hice nada malo. Solo estaba corriendo como cualquiera», respondió tratando de mantener la calma. Pero su voz de alguna manera parecía tener una fuerza tranquila, algo que desafiaba la autoridad que intentaba afirmar. Lo que Carter no se dio cuenta en ese momento fue que la escena estaba siendo observada. Unas cuantas ventanas se abrieron discretamente y las miradas curiosas del vecindario se volvieron hacia el policía y la mujer a quien se enfrentaba. Elena se mantuvo firme, manteniendo la calma, mientras Carter, enojado por su negativa a cooperar, dio el siguiente paso. La esposó. No hubo ninguna petición de calma ni ninguna explicación de lo que estaba sucediendo. Él simplemente tomó el control abruptamente, decidido a afirmar su autoridad. La reacción de Elena fue inmediata pero no explosiva. Ella no gritó, ella no luchó. En cambio, lo miró con una expresión cansada, como si supiera que ese momento ya estaba destinado a suceder. El momento le pareció surrealista a Carter, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. No podía comprender cómo la situación había cambiado tan rápidamente. Lo que una vez parecía un simple acto de autoridad ahora se convirtió en algo mucho más grande. Elena estaba esposada frente a él, sin responder, pero su mirada, esa mirada profunda llena de algo que él no podía identificar, lo conmovió de una manera que no estaba preparado para afrontar. Miró a su alrededor, esperando que alguien lo apoyara, pero la gente en las ventanas permaneció en silencio, como si solo estuvieran esperando el resultado de un acto que ya sabían que sería problemático. Cuando la radio de su patrulla de repente emitió un sonido, Carter sintió un escalofrío. La voz que salió del aparato era la de su supervisor, algo que en un principio no percibió como una señal de alerta. «Carter, detente ahora mismo».
La mujer a la que acabas de acercarte es Elena Morgan. Es la subjefa de policía. Esas palabras cayeron sobre él como una avalancha. No pudo procesar la información. ¿Cómo pudo? ¿Cómo no te diste cuenta que estabas tratando a tu superior con tanta violencia y desprecio? El sentimiento de vergüenza que había estado distante hasta ahora se instaló por completo, hundiéndose en su estómago. La realidad del error cometido se sintió más pesada que cualquier peso físico. Lo que ocurrió a continuación fue un torbellino. Carter se quedó quieto durante unos segundos, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente la realidad se impuso, la vergüenza lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La voz del supervisor en la radio estaba impregnada de ira contenida y sabía que había cometido un error irreparable. Carter, ¿qué hiciste? Libérala ahora. La orden fue dada claramente, sin lugar a discusiones, pero Carter ya sabía que ya no era una cuestión de liberar a Elena, era una cuestión de cómo enfrentaría las consecuencias de su acción. Mientras le quitaba las esposas con manos temblorosas, las miradas de las pocas personas que observaban el incidente se convirtieron en un peso aún más insoportable. Elena, por su parte, permaneció en silencio. Ella no parecía sorprendida ni conmocionada, pero había algo en la forma en que lo miraba que decía más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Cuando finalmente se liberó de las esposas, dio un paso atrás, alejándose de Carter. Su mirada permaneció firme, pero la tristeza ahora era evidente en sus ojos. No fue solo lo que le había hecho a ella, sino lo que su acción representaba para todas las mujeres, especialmente las mujeres negras, quienes constantemente enfrentan prejuicios disfrazados de autoridad. Fue una tragedia silenciosa, una de muchas que ella, desgraciadamente, ya sabía muy bien cómo afrontar. El impacto de sus acciones no tardó en difundirse. En cuestión de horas, toda la ciudad se enteró de lo sucedido. El incidente fue grabado por testigos y pronto ganó notoriedad en las redes sociales. Carter fue suspendido mientras comenzaba una investigación interna y se encontró despojado de su uniforme, símbolo de su poder y autoridad. Ahora, él era solo un hombre perdido, sin respuestas a las preguntas que invadían su mente. ¿Cómo llegó a esta situación? Se sentía como si le hubieran despojado de algo esencial, pero la realidad era otra. Le habían despojado de su propia imagen de justicia. En los días siguientes, Carter se encerró en su apartamento, aislándose de todo y de todos. No sabía cómo lidiar con el peso de la vergüenza que lo consumía. La ciudad que lo respetaba ahora lo veía como un ejemplo de lo que no debía ser. Las conexiones de amigos y colegas comenzaron a desaparecer. Algunos se mostraron comprensivos, otros no sabían qué decir. Y él, a su vez, no sabía cómo mirarse en el espejo. La verdad de quién era comenzó a desvelarse ante sus propios ojos. Él no era el héroe de la historia que siempre creyó ser. Él era el villano. Y eso, más que cualquier acusación formal, fue lo que más dolió. La investigación fue implacable. Carter no pudo escapar de las imágenes y reportes que circularon sobre el incidente. Elena, por su parte, no buscó venganza. Su postura tranquila y digna en los momentos siguientes solo incrementó el sentimiento de fracaso que consumía a Carter. Él sabía que ella tenía derecho a presionarlo legalmente, a llevarlo hasta el final, pero ella decidió no hacerlo. Ella era una mujer fuerte y sabía que en su silencio había más poder que cualquier palabra o proceso podría proporcionar. Pero Carter no pudo comprender el peso de ese gesto hasta que pasaron las horas y reflexionó sobre todo lo que había perdido. En medio de esta agitación interna, Carter comenzó a revisar sus años en la fuerza policial, recordando casos en los que había tomado decisiones que, en ese momento, parecían correctas. Revivió episodios en los que, aún sin quererlo, ya mostraba señales de juicio apresurado, de decisiones tomadas en base a estereotipos, de prejuicios camuflados en acciones que creía justas. Comenzó a darse cuenta de que durante años había tratado a ciertas personas de manera desigual, sin siquiera preguntarse por qué. Nunca se había dado cuenta de lo arraigados que estaban los prejuicios en él, no solo contra los demás, sino también dentro de sí mismo. La verdad comenzó a desvelarse ante sus propios ojos y sintió como si se estuviera ahogando en una culpa que nunca antes había sentido. Carter decidió que necesitaba hacer algo real. Él no quería ser simplemente otro ex policía amargado que esquivaba culpas. Había una parte de él que sabía que no podía volver atrás y arreglar lo que había hecho, pero al menos podía intentar comprender lo que había sucedido y tal vez comenzar a sanar las heridas que se había infligido a sí mismo. Él buscó ayuda. Primero, buscó asesoramiento profesional. Nunca imaginó que la terapia era algo que necesitaba, pero pronto se dio cuenta de que toda su vida estaba construida sobre capas de defensa, orgullo y negación. En silencio y al mismo tiempo desesperadamente comenzó a desmoronarse.
Cada sesión era una lucha interna, una batalla contra el hombre que había sido y que ahora necesitaba aprender a ser de nuevo. El proceso de autodescubrimiento no fue fácil y Carter a menudo deseó poder volver atrás en el tiempo y deshacer lo que había hecho. Sabía que no podía, no ahora, pero comenzó a darse cuenta de que su trabajo como oficial de policía nunca se trató de poder o autoridad. Se trataba de servir, proteger y, lo más importante, escuchar. Escuchar, algo que había descuidado durante tanto tiempo, fue la clave de su transformación. Y poco a poco comenzó a intentar reconectarse con el mundo, a comprender las realidades que nunca había tenido la oportunidad de ver. Pasó el tiempo y Carter se rehabilitó, pero no de la forma que imaginaba. No regresó a la policía, ni recuperó su uniforme ni el poder que éste conllevaba. Pero encontró otro camino, un camino que implicaba dar voz a aquellos que nunca había escuchado antes. Se convirtió en defensor de los derechos humanos y trabajó en proyectos para ayudar a quienes, como Elena, habían sido objeto de abuso de autoridad. Fue un trabajo duro, pero le trajo un tipo de paz que nunca imaginó que encontraría. Con Elena, quien le ayudó a comprender los complejos sistemas de opresión que nunca había visto en su carrera policial, Carter encontró un propósito mayor. Carter todavía llevaba las cicatrices de lo que había hecho, pero sabía que esas cicatrices no lo definirían. Eran la prueba de su transformación, de cómo alguien podía efectivamente cambiar. Error que había cometido, aquel que parecía el fin de todo, acabó convirtiéndose en el catalizador de su verdadera evolución. El hombre que una vez creyó que tenía todas las respuestas, ahora sabía que la verdadera fuerza residía en reconocer sus defectos y aprender de ellos. Y al final descubrió que la verdadera justicia no consistía solo en castigar a los demás. Se trataba de la capacidad de redimirse y seguir adelante.